Miren, por siglos y siglos ha habido como un choque, ¿no? Entre la astrología y las religiones que se basan en la Biblia. La mayoría de la gente da por hecho que la Biblia la condena. Y pues ya, no hay más que discutir. Pero, ¿y si esa idea tan común estuviera basada en un malentendido? Hoy vamos a explorar un argumento que desafía precisamente esa creencia. La pregunta que va a guiar todo nuestro análisis es justamente esa. ¿De verdad la Biblia condena la astrología? Para tratar de responder, vámonos directo a los textos, a ver qué encontramos. Este análisis se va a centrar en un argumento que la verdad le da la vuelta a la creencia popular. La fuente que vamos a revisar sostiene que, muy a menudo, tanto la gente religiosa como los astrólogos interpretan mal el texto, cada quien desde su trinchera y pues casi siempre sin conocer bien el otro campo. Ok, nuestro recorrido para tratar de descifrar este misterio va a seguir un orden muy claro. Primero, vamos a entender de dónde viene el pleito actual. Después, nos vamos a clavar en los versículos que supuestamente la condenan. Luego, buscaremos pistas de astrología, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y cerraremos con una reflexión sobre qué significa de verdad esto de buscar la verdad. Empecemos por el principio. ¿De dónde sale todo este conflicto? Nuestra fuente principal argumenta que es básicamente un teléfono descompuesto. Por un lado, la gente religiosa no suele reconocer la astrología en las escrituras, y por el otro, los astrólogos no tienen la formación para entender la Biblia a fondo. Ahora sí, vamos al mero centro del debate. Vamos a analizar esos pasajes de la Biblia que siempre se usan para decir que la astrología está prohibida. Son tres principalmente. Tres pasajes del Antiguo Testamento que se usan como la prueba reina de que la Biblia está en contra de la astrología. Unos versículos en Levítico, otros en Deuteronomio y unos más en Isaías. A ver, el pasaje clave casi siempre es el de Deuteronomio, sobre todo en las traducciones más antiguas, como la famosa King James, porque ahí aparece una frase muy particular, observador de tiempos. Y claro, para muchísimos eso suena a una descripción perfecta de un astrólogo. Y aquí es donde el argumento se pone interesante. La fuente que revisamos asegura que todo es un problema de traducción, que las versiones más modernas y fieles al hebreo original ya no usan esa frase de observador de tiempos, sino que hablan directamente de adivinación o brujería, que es muy diferente. Y el punto lingüístico se hace todavía más fuerte. La fuente señala algo bien importante. Si los autores de la Biblia hubieran querido condenar a los astrólogos, existía una palabra específica en hebreo para ellos, kasdim. Pero esa palabra, curiosamente, no se usó en ninguno de estos versículos de condena. Y bueno, ¿qué pasa con el pasaje de Isaías donde sí se menciona a los astrólogos? El autor argumenta que se está sacando de contexto, que no se trata de condenar la astrología como tal, sino que es una profecía, una que dice que nada, pero nada, ni siquiera los famosísimos astrólogos de Babilonia podrían salvar ese imperio tan cruel de la destrucción que se le venía encima. Muy bien, ya que vimos los supuestos versículos de condena, pasemos a la otra cara de la moneda, a la evidencia que presenta la fuente sobre un conocimiento astrológico que, según se afirma, está por todo el Antiguo Testamento. Aquí la fuente se avienta una afirmación bastante fuerte, que el mismísimo Moisés habría sido un astrólogo experto, porque a ver, fue criado en la corte del faraón, iniciado en todos los misterios egipcios. Y su gran logro, según este argumento, fue saber separar la ciencia de la astrología de la astrolatría, o sea, de la adoración a los astros, que era lo que estaba prohibido. Y esta es una de las ideas centrales del autor. La famosa bendición de Jacob a sus 12 hijos, allá en el Génesis 49, pues que no era una simple profecía familiar, para nada. Se trataría más bien de una descripción zodiacal de las 12 tribus de Israel, asociando cada una con un signo específico. Pero el argumento va todavía más lejos, con una afirmación que de verdad es audaz. Se identifica al libro de Eclesiastés, o el Predicador, como un texto fundamentalmente astrológico, uno que está enfocado por completo en los ciclos, en el tiempo y en las estaciones de la vida. Este pasaje seguro lo hemos escuchado 1000 veces. Todo tiene su momento oportuno, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Bueno, pues desde la perspectiva de nuestra fuente, esta es la mismísima esencia de la astrología. Entender que toda la vida funciona dentro de ciclos de tiempo que son específicos y que tienen un significado. Ok, ahora brinquemos al Nuevo Testamento, para ver cómo este tema, según la fuente, no solo continúa, sino que evoluciona. Pensemos en los Reyes Magos. En realidad eran magos en el sentido de sabios o astrólogos, y el autor no los ve como personajes secundarios, sino como verdaderos héroes. Fueron los primeritos en reconocer al Mesías, y sus acciones, basadas en su conocimiento de los astros, fueron clave para que el niño Jesús sobreviviera. Aquí hay otra distinción lingüística que es fundamental.
Cuando en el Nuevo Testamento se habla del fin, no se referían al fin del mundo como lo pensamos ahora. El término en griego original, suntelayas toaiobos, se traduce mucho mejor como el fin de la era. Esto marcaría el cambio astrológico de la era de Aries a la era de Piscis. Fíjense, hasta en la oración más famosa del cristianismo, el Padre Nuestro, la fuente encuentra un detalle que es sutil pero bien importante. La frase original dice en los cielos, en plural, y ese plural, en el pensamiento antiguo, no era casualidad, estaba ligado a la estructura astrológica del cosmos, no a un cielo en singular como un lugar espiritual. Entonces, a ver, después de todo este recorrido, el punto crucial no es ponernos a decidir si la astrología es buena o mala. Se trata más bien de ver qué nos podemos llevar de todo este análisis que presenta nuestra fuente. El mensaje final del autor es en realidad una advertencia. Una advertencia contra la fe ciega en cualquier sistema, ya sea religioso, científico o incluso astrológico. Es un llamado a que cada quien priorice su propia experiencia en la búsqueda de la verdad, porque el verdadero peligro es dejar que un dogma, cualquier dogma, se meta entre una persona y la realidad. Y este último pensamiento del autor no nos da una respuesta fácil, ¿verdad? Al contrario, nos deja con una idea provocadora. Que el verdadero valor quizá no está en tener la razón, sino en el simple acto de cuestionar, de buscar y de atreverse a desafiar nuestras creencias más profundas.